Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar siempre en sintonía y compartiendo nuestras redes sociales como Gafa TV Ecuador. Hoy estamos con el doctor Ramiro Aguilar, él es abogado y político. El tema que vamos a tratar es el paquetazo morenista, las reacciones sociales que genera. Para eso nos acompaña como todos los días nuestro compañero Fernando García. Fernando, doctor, muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias a los amigos que nos siguen en Ecuador y en el mundo, y gracias a nuestro invitado de hoy, el doctor Ramiro Aguilar. Es un abogado de profesión y es un político también de profesión, ¿verdad, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Y quisiera, para comenzar, pedir a los amigos que nos están sintonizando que envíen sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas para compartir con nuestro invitado. Doctor, buenas tardes. Una primera lectura, por favor, de lo que está pasando en el Ecuador ahora mismo. Hola, una buena tarde. Mire, le voy a resumir esto con una frase que no es nuestra. La acaban de decir un par de periodistas brasileños hace una semana. El Brasil, decían ellos, está viviendo la peor crisis económica de su historia, la peor crisis política de su historia y la peor crisis sanitaria de su historia, con la persona más descalificada a cargo. Y creo que lo mismo es exactamente aplicable al Ecuador. Estamos viviendo una agudísima crisis económica, una muy profunda crisis política y una grave crisis sanitaria por el COVID, y está armando la peor persona, el peor equipo de personas que podían estar a cargo. Ese es mi resumen y mi balance del estado de situación. ¿Y cómo les calificamos en ese contexto de su resumen a los decretos emitidos por el gobierno el lunes pasado a la madrugadita, ¿verdad? Y las leyes que se aprobó la semana pasada en la Asamblea Nacional, tanto la ley humanitaria cuanto la ley de ordenamiento de las finanzas públicas? La primera, humanitaria, donde se hacen cambios bastante sustanciales al Código del Trabajo, no al Código, sino se hacen cambios para permitir para que los empresarios puedan hipotéticamente negociar con los trabajadores horarios de trabajo y también sueldos. Y la otra, la ley de ordenamiento de finanzas públicas, también dispone de ciertas situaciones. Y los decretos. Uno, el decreto de la jornada de los empleados públicos y de la baja de los sueldos, y también de la focalización que se supone hipotéticamente para los combustibles, cuando en la práctica es la eliminación de los subsidios. ¿Cuál es su comentario a esos cuerpos legales que vienen a cambiar radicalmente muchas circunstancias en el país? A ver, vamos en orden. Primero, la ley humanitaria. La ley humanitaria, perversamente llamada humanitaria, pues la ley de la pobreza, fue presentada a la Asamblea Nacional con un pretexto. El pretexto de que había la necesidad de obtener recursos para poder atender la crisis sanitaria. Por eso se establecía una serie de impuestos. Cuando Moreno no tiene los votos en la Asamblea, ¿qué es lo que le dice a la Asamblea por Twitter? Le dice, no, ya dejen nomás los impuestos. Ya, no necesito los impuestos. Pero lo que sí necesito, dice Moreno, es la flexibilización laboral. Entonces, ahí se le cae la máscara a Moreno. Moreno lo que quería no era impuestos. Moreno lo que quería era cumplirles a sus jefes, a los empresarios y a los banqueros que están detrás de este gobierno neoliberal, y buscar y obtener la flexibilización laboral. ¿Qué significa eso? Reducir la jornada de trabajo, reducir el salario bajo el pretexto de un acuerdo voluntario entre las partes. Es impensable que trabajador y empleador puedan sentarse a discutir en igualdad de condiciones un acuerdo que modifique el contrato de trabajo, porque siempre va a tener más poder el dueño del capital, el empleador, que el trabajador, al cual le van a decir o lo tomas o lo dejas. Es decir, si no aceptas este acuerdo, te despedimos, aplicando la causal de la fuerza mayor, que es la que están aplicando ahora los malos empresarios, y están despidiendo centenares y miles de trabajadores.
bajo el pretexto de la fuerza mayor, y lo tomas o lo dejas. Entonces ahí se ve la mentira de Moreno en cuanto a la ley humanitaria. En cuanto a la ley de reforma a las finanzas públicas, el tema es clarísimo, le faltaban los votos la noche del sábado, comenzó a llamar él personalmente a algunos asambleístas, ven ustedes que allanaron la casa del asesor del asambleísta Daniel Mendoza en Manabí, le encontraron $1.600.000. A un asesor del Congreso, de la Asamblea, que ganará ahora unos $1.800, le encontraron $1.600.000. Y nadie se preguntó nada. Allanaron, se alinearon los votos al día siguiente en la Asamblea Nacional, después de postergar la votación, el presidente de la Asamblea Litardo de una manera ilegal. ¿Y qué tiene usted como resultado? El programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional en torno al servicio público. Es decir, reducción de los servidores públicos, un desmantelamiento del Estado y un decaimiento de la calidad de la prestación de los servicios públicos y más gente al desempleo. Los decretos del día de esta semana, en el 1 se libera el precio de los combustibles. Tramposamente, Moreno dice que va a bajar la gasolina, entonces uno piensa y dice, a ver, Moreno, explícame una cosa. ¿Cómo es que en octubre tú subes los combustibles y creas una gravísima crisis política en el país? Y en mayo, que tenemos, además de la crisis económica, una crisis sanitaria, tú bajas el precio de los combustibles. ¿No te parece raro, Moreno? Entonces, hay que entender que lo que está haciendo Moreno es eliminar los subsidios. Libera el precio de los combustibles, gasolina y diésel, que hoy están bajos porque el precio del petróleo está bajo, pero cuando sube el precio del petróleo, el precio de la gasolina y del diésel subirá en 3 o 4 veces más el valor actual. Y el decreto en virtud del cual se baja la jornada laboral de los servidores públicos en 1 hora y se les baja el sueldo en el 25%, más la cantidad enorme de despidos que han habido en estos días, no hace otra cosa sino ratificar la agenda del Fondo Monetario Internacional desde un punto de vista absolutamente neoliberal, perverso, inmoral, porque manejar así el Estado y no condolerse de los ciudadanos es inmoral y altamente fascistoide, ¿no? Fascistoide, los pobres no importan, aquí los que importan son los empresarios, los dueños del capital, y eso es algo a lo que lamentablemente nos ha abocado Moreno. Estamos conversando esta tarde con el abogado Ramiro Aguilar. Abogado, doctor Aguilar, hay ganadores y perdedores en todas las guerras, en todas las crisis, en todos los conflictos. En este caso creo que está muy claro quiénes son los ganadores y los perdedores. Usted recuérdelo para luego seguir analizando. A ver, los ganadores en esto son los que asaltaron el poder, pues. O sea, los que no ganaron una elección, los que le cooptaron al presidente Moreno una vez que ganó la elección, me refiero a la oligarquía, a los empresarios y a los grupos de poder financiero, a los banqueros, sobre todo de Quito, sobre todo la sierra ecuatoriana. Porque también se puede ver que hay una dicotomía entre lo que es la banca y el empresariado guayaquileño y costeño que vive de las exportaciones y del comercio internacional. Hay una dicotomía, una diferencia con lo que hace el empresariado serrano y la banca serrana, que está más de cerca con el tema de los contratos con el Estado y la cosa pública. Entonces, los grandes ganadores aquí son los patrones de Moreno, aquellos que le cooptaron y le obligaron a traicionar además del plan de gobierno con el que había sido electo. Los perdedores somos todos, incluso ellos, incluso los que están asaltando el poder no se dan cuenta que en un Estado despedazado, en un Estado desmantelado, en un Estado que no preste servicios públicos, al final va a haber tal conflicto social que incluso ellos se van a ver afectados. Ganan, entre comillas, los sectores más poderosos empresariales y financieros, pero perdemos todos. En todo caso, doctor Aguilar, muchos de los patrones que usted dice ahora que ganan con Moreno, también eran patrones de Correa, pues, porque se dice que los 10 años del gobierno de Rafael Correa es más o menos una antesala para llegar a esta crisis en la que estamos viviendo. Y pensando de que muchos colaboradores o parte del Partido de la Revolución Ciudadana, de Alianza País, son parte del gobierno actual, comenzando con el presidente Moreno. ¿Qué piensa usted? A ver, yo creo que ahí sí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Es decir, es claro el proyecto neoliberal que arranca en mayo del 2017. Es decir,
usted al expresidente Correa le puede decir cualquier cosa, ¿sí? Y tiene un montón de fallas y un montón de incoherencias en su gestión de gobierno, pero el neoliberal no se le puede decir. O sea, a nadie que yo conozca y que tenga un dedo de frente le he escuchado decir que Correa o el plan de gobierno de Correa o las políticas públicas de Correa han sido neoliberales, al punto que el correísmo y el gobierno del expresidente Correa se separan del Fondo Monetario Internacional y de la banca internacional y deciden más bien relacionarse comercialmente con China, con Rusia, con estos mercados alternativos de los países emergentes. Entonces, si a mí me dice que esto es la continuación del correísmo desde el punto de vista económico, le digo absurdo. O sea, ahí sí, absurdo. ¿Que es el epílogo de un correísmo procaz? Sin duda. Sin duda. Es decir, no se olvide usted que, por ejemplo, las personas que han asaltado el poder, estas personas que formaban parte de este movimiento marginal político de ruptura que fue al principio aliado del correísmo y que ahora está en el poder, me refiero a la señora Romo en gobierno, al señor Roldán en la jefatura de gabinete, y a otros políticos más de la misma línea. ¿Qué es lo que hicieron al final del día? Lo que han hecho es degenerar el discurso de izquierda hasta transformarlo en una especie de infiltración ideológica del neoliberalismo. Yo soy una persona que estuve en la oposición en el gobierno anterior, pero jamás podría consentir ideológicamente que el Ecuador dé un giro al neoliberalismo fascistoide y prepotente y represor. Yo creo que quienes nos hemos alineado en la socialdemocracia desde el punto de vista político entendemos las diferencias y comprendemos además el peligro que significa el neoliberalismo en el poder, así como comprendemos el peligro que significa los extremismos de izquierda en el poder. Estamos conversando esta tarde a través de GAFA TV Ecuador con el doctor Ramiro Aguilar. Él es un conocido abogado y es un político de este país. Fue asambleísta en su debido tiempo. Doctor, pero en todo caso, Moreno fue un alfil de Correa, o al menos así apareció en las elecciones del 2017 y ganó. Obviamente, yo digo, ahí tenía una torre que era Glass, que de pronto se comía al alfil y se pensaba que Correa podría seguir gobernando. Pero ahora, en ese tablero, en ese ajedrez político, Moreno es una especie de peón. ¿Peón de quién y de quiénes este rato? A ver, es claro, ¿no? De la banca y de los sectores empresariales, de los sectores que están aupando el desmantelamiento del Estado. Ellos consideran, estos sectores de neoliberales consideran la prestación de servicios públicos como un gasto. Por eso hay que reducir el presupuesto de la salud pública, hay que reducir el presupuesto de la educación pública. Y eso es lo que está haciendo Moreno. Entonces, si Moreno es a la final en este tablero de ajedrez un alfil o un peón, yo soy escéptico. Yo creo que Moreno al final del día ni siquiera juega en el tablero. Es decir, él sencillamente es la mesa sobre la que se apoya el tablero, para ser más prácticos, así de inoperante, así de inútil, así de incompetentes del gobierno. Si se pone a medir al gobierno desde el punto de vista del ajedrez, yo le diría, ni siquiera es el tablero, es la mesa sobre la que se asienta el tablero. Y siguiendo hablando un poquito del tablero político de ajedrez, Correa, en tiempos de Correa, ¿quién era el rey y la reina? Y ahora, ¿quién es el rey y la reina? Bueno, yo creo que en el correísmo, haciendo un símil con el ajedrez, el rey del tablero era el presidente Correa. Además, la Constitución del 2008 se diseñó de tal forma que el eje de la ejecución de las políticas públicas, y además se acumularon políticas públicas en el artículo 141 de la Constitución en torno al presidente, que el presidente debía ser una persona que trabaje 27 horas al día. ¿Sí? Es decir, acumuló tanto poder que evidentemente era una persona que necesitaba 10 días para una semana y 27 horas para un día, así metafóricamente. La reina en el ajedrez es prescindible, ¿no? Es prescindible. Y hoy creo yo que ni siquiera es un juego de ajedrez, esto es un juego de dados, ¿no? O sea, alguien está botando los dados. Y Moreno no es ni el dado, los dados somos los ecuatorianos, o sea, nosotros el país se ha convertido en un par de dados, que una mano poderosa los arroja
a su gusto. Y si los dados dan 7, se lleva el país, se lleva todo entero, que es lo que está pasando. En todo caso, usted con legítimo derecho defiende el modelo de Correa, el modelo económico, el modelo político, que no fue neoliberal. Pero el asunto de la corrupción es una lacra no solamente de Moreno ni de Correa, sino lamentablemente históricamente en este país, de todos los gobiernos. Pero en este momento como que el correísmo y el morenismo están encabezando esta cosa. ¿Qué piensa usted? A ver, primero yo no defiendo el modelo económico de Correa. No se olvide usted que yo fui uno de los más críticos del modelo económico de Correa. Pero una cosa es que usted se oponga a un modelo económico donde el Estado era el eje de la economía, y otra cosa es que pretenda el desmantelamiento del Estado. ¿Sí? O sea, hay una diferencia enorme. Yo quiero un Estado con una educación pública fortalecida, con una salud pública fortalecida, porque cuando me jubile, yo quiero que mi jubilación alcance para poder vivir tranquilo. ¿En qué difiero? En que el Estado no puede ser el único motor de la economía, que hay que fortalecer al sector privado, pero no hay que entregarle los bienes públicos al sector privado. Entonces, ahí hay una gran diferencia de concepto, que es un concepto, desde luego, que ya en la posición de los extremos implica lo que es la diferencia entre el neoliberalismo y el progresismo. Entonces, no se admire usted que en torno al progresismo hayan coincidencias con el correísmo, pero no todo progresista es correísta, eso quiero que quede muy claro. Ni todo correísta es progresista, por supuesto, ¿no? A ver, no todo correísta es progresista tampoco, ¿no? Hay correístas que representaron también a los sectores más reaccionarios del país. No se olvide usted que el correísmo es una cosa bien compleja desde el punto de vista de la interpretación política. Correa es un tipo muy conservador en tema de derechos. Correa se negó a aprobar la legalización del aborto, ¿no? Correa se negó a aprobar el matrimonio igualitario. Entonces es un personaje de unas contradicciones ideológicas complejas. Yo durante toda mi vida he sido un defensor del aborto, por ejemplo, porque para mí es un tema de salud pública, no es un tema ni religioso ni de moral, es de salud pública. Y he sido un firme defensor del matrimonio igualitario, porque es un tema de derechos. Y eso no me ha transformado en correísta el año 2013, ni me transforma ahora. En la segunda parte de su pregunta, que era relacionada con la corrupción, mire, ahí hay un tema muy claro. El ecuatoriano se acostumbró a la acusación fácil y a la cárcel rápida. ¿Sí? Entonces, en el fondo, las personas acusadas de corrupción van a la cárcel, pero no existe el dinero que se robaron. Ustedes no han visto, lo único que han visto repatriado los ecuatorianos y es los 13 millones de dólares que Topic entregó al Estado ecuatoriano en bonos. Y no sé qué se han hecho, ¿no? No sabemos. Exactamente, que además después dijeron que iban a entregar a los jubilados y no entregaron nada. A los viejecitos. Exacto, y no entregaron nada. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que la lucha contra la corrupción no puede ser retórica y no puede ser tampoco un carcelazo. La lucha contra la corrupción tiene que ser tomar la prolijidad de la investigación, hacer lo que hizo Perú. Mire, el gobierno peruano, ¿por qué conmocionó tanto el tema de Odebrecht en el Perú? Porque los fiscales peruanos se dieron el trabajo, no de ir una vez a Sao Paulo a que un delator les diga qué pasó, no, se entrevistaron varias veces con Marcelo Odebrecht, con el máximo ejecutivo de Odebrecht. Viajaron a Suiza, se entrevistaron con los fiscales suizos, contrataron un equipo de exfiscales suizos para poder desmantelar todos los correos electrónicos de esta red paralela de sobornos que tenía Odebrecht. ¿Y qué logró el Perú? Logró no solamente la cárcel de los políticos corruptos y de los coimadores. Y hasta el suicidio de Alan García, ¿no? Hasta el suicidio de Alan García, incluso. Sí, claro, pero bueno, ahí podemos tener una visión distinta. Yo creo que Alan García tomó esa decisión desde otros mundos, si usted quiere. Pero lograron y están logrando repatriar el dinero. Ahora, ¿a usted de qué le sirve tener un funcionario encarcelado y que después de los 8, porque prisión perpetua no hay, y que después de los 8 o 10 años salga y al Ecuador no regresen los miles de millones de dólares que se supone se robaron?
Entonces hay que abandonar las suposiciones y tratar de lograr la repatriación. Doctora, en este punto, ¿usted qué piensa de lo que está haciendo el ex vicepresidente Jorge Glass, que está tramitando ya su prelibertad? Verá, le voy a decir una cosa. Yo vi el sitio donde está preso Glass. Yo vi, no me contaron, yo vi. Glass es una persona que está detenida en un sitio, en una celda en la que está 23 horas al día, solo, sin hablar con nadie. Una celda que tendrá 4 metros cuadrados, donde no le llega ni el sol, donde no habla con nadie. Glass está en una jaula. Y la hora que sale... Esa cárcel construyeron ellos, pues, ¿eh? Pero a donde quiero llegar es a lo siguiente. La hora que sale no puede tener contacto con las personas. Entonces, le voy a decir una cosa. En ningún país del mundo el encarcelamiento implica ensañamiento, porque eso es medieval. O sea, en la Edad Media, y usted podrá ver eso cuando vaya al museo del cuartel real de Lima en Quito. La destrucción de la persona, el aislamiento de la persona. Exactamente, y además metido en un socavón. ¿Ya? Entonces, la humanidad evolucionó, no estamos en la Edad Media, no estamos en el medioevo. Tampoco en la cárcel de Chinchín, pues, ¿no es cierto? Ok, exactamente. Entonces, a donde yo quiero llegar es, Glass este rato es un preso que está reclamando un derecho que le da la ley a cualquier preso, a cualquiera. Cualquiera que haya cumplido el 60% de su pena, si es que se cumple ese requisito, tiene que entrar al régimen de prelibertad. Lo que yo no creo que sea justo es que aún en la cárcel Glass no tenga el tratamiento que tiene otro preso. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Glass y un narcotraficante, entre Glass y un violador, entre Glass y un asesino? El narcotraficante, el violador y el asesino están en el patio de la cárcel. Glass está en una jaula. Con Glass se han ensañado. Ese es el tema. Entonces, y a donde yo quiero llegar es, ok, si el hombre ya está en la cárcel, que el Estado se concentre en recuperar los millones que dicen que se ha robado. Pero resulta que se están ensañando en tenerle al hombre en una jaula y se olvidaron de la segunda parte del trabajo, que quizás es la más importante, y es ubicar el dinero que dicen que supuestamente se robó. En todo caso, habrá que dejar que la justicia actúe, pero tampoco, y la gente tampoco cree, una gran mayoría, que sea un preso político, ¿no? En todo caso, preso político no es, pero las condiciones de su cautiverio son violatorias de los derechos humanos. Es decir, no hay un preso en el mundo. Es el ensañamiento el que usted está cuestionando, ¿verdad? Exactamente, correcto. Volvamos a las medidas económicas, volvamos a toda esta situación. ¿Cree usted que otro octubre es posible? ¿Cree que los movimientos sociales, la CONAIE, que ha dicho que no va a participar el lunes, pero los otros movimientos sociales, los trabajadores, puedan de pronto pensar en otro octubre? No, yo le veo muy difícil. Yo le veo muy difícil por varias razones. La primera, por el tema del COVID. Es decir, a ver, una aglomeración de 20.000 o 30.000 personas tendría como consecuencia un contagio masivo que saturaría totalmente los sistemas de salud pública. Y eso está ahí, es real, o sea, nadie se ha inventado la pandemia. Segundo, creo yo que este gobierno es tan absurdamente represivo que aun cuando se reunieran ciudadanos en paz a una distancia de 2 metros con carteles y sin pronunciar palabra, los reprimiría. ¿Sí? Y en cuanto a la CONAIE, y esta es mi opinión personal, yo creo que Jaime Vargas extravió hace rato el discurso. Yo creo que Jaime Vargas es tan malo en términos de dirección, es mi opinión, es tan malo, tan incompetente en términos de dirección política en la CONAIE como Moreno lo es para el Ecuador. Entonces Vargas es una persona que se desgasta en el discurso beligerante, belicoso, violento. Sin duda la CONAIE tiene una gran capacidad de movilización, porque es una organización con una estructura muy fuerte. Pero le veo complicado que se repita un segundo octubre. ¿Qué es lo que más me preocupa? Porque sin la expresión real del derecho a la resistencia en las calles, este gobierno va a terminar haciendo lo que le da la gana, es decir, va a terminar de llevarse el país al peso.
Sin embargo, hay que aprender también a expresar la disconformidad política de otras formas. Yo creo que en eso las redes sociales son ahora un elemento fundamental, no solamente ahora en la resistencia, sino también serán en la campaña política del 2021, mientras no haya vacuna para el COVID. Nosotros mismos estamos haciendo uso de las redes sociales en forma correcta, tratando de reflexionar. Pero esto de agosto, digamos de octubre, si se reeditase, daría lugar otra vez a infiltrados de pronto, a oportunistas electorales, porque estamos en vísperas de elecciones en febrero, ¿no? Pues habrán muchos mecenas y muchos mesías que quieran participar. Pues ahí todos los grupos sociales, los movimientos deberán ser muy precavidos en no dejarse infiltrar y que la lucha sea por la resistencia, sea por revertir lo que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Sí, pero yo no creo que se den grandes concentraciones en realidad. O sea, infiltrados hay siempre. De hecho, el trabajo de la policía es infiltrar grupos que según ellos son adversos al régimen de turno, al que sea. Esa es la misión que ha tenido la policía desde la época de Napoleón a principios del siglo XIX. Infiltrarlos, ¿no? Incluso antes. El tema aquí es que yo no veo la posibilidad real de grandes concentraciones, porque por sobre todas las cosas está el instinto natural, que es el de no contagiarse. Entonces, más allá de que la necesidad de que las ciudades vuelvan a moverse... Entonces, ¿cómo hacer retroceder al gobierno en sus medidas? Es que dudo mucho que el gobierno quiera retroceder, porque el gobierno tiene el menú del Fondo Monetario Internacional metido como única consigna. ¿Una espada de Damocles tenemos ahí? Exactamente. Yo creo que aquí de esto nos va a sacar exclusivamente la elección del 2021. Yo no le veo a Moreno ni a los jefes de Moreno con la voluntad de retroceder. Son absolutamente contradictorios. Mire, solo le pongo un ejemplo sencillo. Esta semana se dictó una resolución en el Ministerio de Agricultura en virtud de la cual se autorizaba la importación de frutas y hortalizas sin certificados fitosanitarios. La reflexión que le hago es la siguiente. Primero, se juega la salud de los ecuatorianos importando alimentos sin los requisitos de sanidad correspondientes. Segundo, en el Ecuador hay suficiente producción de frutas y hortalizas. Y tercero, hay que cuidar los dólares, porque los dólares en la economía ecuatoriana son escasos. ¿A quién se le ocurre permitir la importación de verduras y de frutas y hortalizas donde se pone en riesgo la salud de los ecuatorianos? No necesitamos el producto porque hay producto agrícola nacional suficiente. Y tercero, vamos a hacer que los dólares que no son escasos salgan. Pero es parte de este comportamiento errático, incompetente. Y es una contradicción porque el Ministerio de la Producción habla de primero lo nuestro. Exactamente, pero así son, o sea, así son de incompetentes. Entonces, pensar que esta gente se va a alejar de la agenda del Fondo Monetario sería ser ingenuo. La agudizarán, yo creo que implementarán incluso procesos de venta de los bienes del Estado que son más valiosos, de CNT, del Banco del Pacífico, de la refinería, de los proyectos, de las hidroeléctricas, y se irán con todo. Es decir, el objetivo de esta gente es hacer líquido todos los activos del Estado y que en 2021 el Ecuador se acomode como pueda. Bueno, van tendiendo la mesa y la cama en toda la casa, creo, ¿verdad? Sí. Pero en todo caso, ¿qué piensa usted? ¿Hasta dónde apuntan esos pequeños o grandes acuerdos entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana en el Congreso? ¿Querrán pescar a río revuelto o qué hay por debajo? A ver, ¿qué piensa usted como político, como asambleísta, como abogado? Es que eso es lo que les decía al principio. Yo creo que estamos juntando cosas que no deben juntarse porque corresponden a análisis distintos. El Partido Social Cristiano es la expresión política del empresariado y de la banca guayaquileña, salvo el sector de la extrema derecha, que es representado por Guillermo Lasso, porque la derecha también tiene matices, ¿sí? Entonces, los socialcristianos en el Congreso, y no ahora, sino siempre, han defendido básicamente los intereses de los sectores empresariales y financieros de Guayaquil, distintos a los de Lasso, distintos a la extrema derecha. Entonces, cuando ellos se oponen a la ley de apoyo humanitario, se oponían básicamente al incremento de impuestos, que es un discurso que han mantenido los cristianos a lo largo de los años. Y cuando se opusieron al tema de la
ley de reforma de las finanzas públicas, se oponen porque los socialcristianos saben de la necesidad de tener un instrumento normativo que permita el fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados, porque ellos, su bastión político es Guayaquil y la alcaldía de Guayaquil y la prefectura de Guayaquil. Entonces, esa era la razón por que los socialcristianos se oponían. Y la razón por que el bloque de la Revolución Ciudadana se opone es una razón de concepto. Esos están también muy claros en que todo lo que construyeron normativamente en los 10 años terminan desbaratándolo en una reforma a la ley. Entonces me parece a mí que la lectura correcta de eso es que más bien hubo un acercamiento circunstancial, cada uno con intereses distintos, pero que el acuerdo se pinta, parece, o lo intuimos, de que todos votan no. Pero, a ver, a mí me pasó varias veces en la Asamblea que voté no por varios proyectos de ley y que no necesariamente era yo afín ni a los socialcristianos ni a la gente de Creo. Doctor Aguilar, pero también es circunstancial o mera coincidencia, por ejemplo, que el economista Correa diga desde Bélgica que renuncie Moreno y que termine el periodo Nebot. ¿Qué piensa de eso, por ejemplo? Bueno, yo creo que ahí Correa se equivoca. Ahí Correa se equivoca porque no se trata aquí. El Estado no es un carro dañado, ¿sí? O sea, no es como cuando usted no sabe manejar y deja el carro en la subida y para el primer carro que pase le dice, vea señor, deme sacando el carro de la subida. Y cualquier chofer se sube al carro. Exactamente, ya deme sacando de la subida. Entonces, el Ecuador como Estado no es un carro dañado, no es un carro en subida con un chofer que no sabe manejar. Entonces no se puede encargar a cualquiera. Si renuncia el presidente Moreno, o si es producto de un enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional, a quien le corresponde sustituirle es al vicepresidente constitucional de la República, que es Otto Sonnenhorst. Galo, ¿tienes alguna pregunta? Doctor, yo le decía, ¿cree que es el momento de hablar de ideologías al pueblo ecuatoriano? Al pueblo ecuatoriano lo que le interesa es trabajo y salir de estas circunstancias que tenemos en este momento, no ideologías. A ver, pero es que ahí discrepo con usted por una cuestión sencilla. Si alguien está generando desempleo agresivamente, es alguien que está priorizando los intereses del sector empresarial y del sector patronal. Entonces tiene una forma de pensar. Y si alguien está defendiendo los intereses y los derechos de los trabajadores, tiene una forma de pensar. Entonces, en la cancha se están enfrentando dos conceptos de país. El país que considera al Estado como un estorbo, este anarquismo extraño de derecha, el país que considera que los servicios públicos son un gasto, que es el país neoliberal y de la derecha. Y se está enfrentando contra la otra parte del país que piensa que debe haber un Estado fuerte, un Estado regulador, un Estado controlador, un Estado que no sea el único motor de la economía, pero que sea un Estado que al menos cuide que se respeten los derechos de los más vulnerables, los jubilados, los trabajadores, los enfermos, etc. Entonces, cuando usted ve un Estado enfrentado en estas condiciones, hay un enfrentamiento ideológico, que es el que se va a plasmar en las elecciones del 2021. Obvio que al pueblo le interesa, a todos, no solamente a todos nos interesa tener trabajo, tener cómo llevar la comida a casa, educar a los hijos, son la satisfacción de nuestros derechos, del cumplimiento de nuestros derechos. Sí, pero si del otro lado tengo que enfrentar a alguien que dice que la educación pública debe ser relegada y tiene que bajarse el presupuesto y que la salud pública debe ser relegada, en esta misma semana han despedido personal del Ministerio de Salud, entonces yo digo, a ver, aquí no hay un enfrentamiento personal, si no es que a mí los neoliberales me caigan mal, ni les conozco, no sé quiénes son. Este es un enfrentamiento ideológico de conceptos. Muy bien, tenemos una pregunta para concluir. Dice el doctor Aguilar, ¿bucaramista, correísta o ninguna de las dos cosas? ¿En qué quedamos? A ver, le voy a responder la pregunta sencillamente. Yo con la familia Bucarán no he hecho negocios, ni les he dado $1 ni me han dado $1. A quien le acepté la candidatura a la vicepresidencia de la República es a Dalo Bucarán, no le conozco ni al papá, ni al hermano, ni a los tíos, ni a los primos, ni a los compadres. Y lo que yo hice con la familia Bucarán es hacer una campaña electoral donde ni Dalo y yo pensamos remotamente que íbamos a ganar, porque no nos daban las posibilidades electorales. Estábamos los dos haciendo política, en un espacio en donde hacer política es sencillamente ser candidato. A ninguno de los dos se nos ocurrió que íbamos a ganar. Después de hacer política, le di la mano y le dije, Dalo, ha sido un gusto, chao. No les he vuelto a ver, no les he vuelto a hablar. Y si es que los Bucarán tienen que pagar algo en este país por haber hecho mal, tienen que pagarlo así de simple y así de claro. ¿Correísmo?
en absoluto. No soy correísta, pero tampoco soy odiador de los correístas ni enemigo de los correístas. Yo creo que en este punto el correísmo debe ocupar su espacio en el progresismo y el progresismo llegar unido a las elecciones del 2021. ¿Y el futuro político de Ramiro Aguilar cuál es? Ninguno. Yo estoy retirado, pagué mi error de haber hecho una candidatura absurda en 2017, que fue un error político, no un error personal. Y los políticos no somos perfectos. Ese es otro error del ciudadano, pensar que el político suda agua bendita o es la Virgen de Fátima. No, señores, hay personas que cometen errores políticos, y los errores políticos se pagan. En mi caso, el error político de haber sido candidato en 2017 es el retiro. Y salvo que pasara una cosa extraordinaria, voy a seguir siendo un político retirado. Lo que estoy haciendo es opinión pública porque me preocupa mucho lo que está pasando en el país. Nadie es químicamente puro, ¿verdad? Nadie es santo, mi querido amigo. Lo que pasa es que hay distintos pecados. Unos roban, ¿sí? Otros son adultos. ¿Dejan robar? Sí, hay distintos pecados. Y hay errores. Yo no he cometido pecados. Yo lo que he cometido es errores, como todo ser humano y como todo político, porque cuando no comete errores es perfecto. Y que yo sepa, Dios ni hace política ni es ecuatoriano. Gracias al doctor Ramiro Aguilar por haber comparecido y haber compartido sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones, sus puntos de vista, para que los oyentes y los televidentes que nos siguen en Ecuador y el mundo saquen sus propias conclusiones. Mucho gusto, muy amable. Un abrazo, una buena tarde. Gracias. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.